Bienvenidos y bienvenidas. Mi nombre es Maya Hirsch, soy abogada, integrante del Centro de Profesionales por los Derechos Humanos. Estamos aquí con Rodolfo Alberto Sosa, docente, abogado y docente titular de Derecho Social en las Facultades de Derecho y de Trabajo Social de la Universidad Nacional de La Plata y director del seminario Derechos en Disputa. Agradecemos mucho la presencia también porque vamos a conversar sobre un tema muy importante, muy candente también, que tiene que ver con la reforma laboral. Preguntarte un poco sobre la propaganda que se hizo, que tenía que ver con modernizar las relaciones que, tenían una legislación ya muy anticuada aparentemente, y sobre todo generar empleo, ¿no? De la informalidad. Entonces esas eran como un poco las dos cosas con las cuales intentaban vender esta reforma o publicitarla. Ahora, había algo que llamaba la atención, que era algo que se reitera últimamente, que es como si la quita de derechos para un sector generase empleo para otros. Bueno, sí, es cierto lo que decís, que hay toda una publicidad, toda una campaña referida a la modernización como si lo antiguo per se ya significara que es menos valioso o menos útil. Lo cierto es que este proyecto no moderniza, por el contrario, va para atrás en el tiempo. La regulación de la jornada, de la que hablaremos después, atrasa hasta antes de la ley de 1929, la regulación de los convenios colectivos prácticamente hasta antes de las leyes de la década del 40 del siglo pasado, y así se puede reflejar en varios casos cómo los institutos que se están regulando ahora como modernos no son más que reedición de institutos mucho más antiguos. Y por el contrario, se hace señal de que hay realidades que no están contempladas en esta legislación y que por eso le faltaría modernización, como por ejemplo el trabajo en aplicaciones de reparto o Uber, o también incluso el teletrabajo. Sin embargo, una de las leyes más nuevas que tiene la legislación laboral, que es la de teletrabajo, que solamente tiene vigencia desde hace 5 años, fue derogada. Es decir, la legislación moderna se deroga y la legislación existente se la lleva mucho más atrás. En cuanto a reparto, simplemente se los excluyó de la protección. No hubo ninguna disposición en su favor. De modo que modernización no hubo ninguna. El otro argumento, la generación de empleo. Bien, en esto hay muchos argumentos en contra. Uno, nuestra propia historia. Hemos tenido reformas regresivas en el 76, muy parecida a la actual, la que hizo la dictadura, pero también las tuvimos en la década del 90, la tuvimos con Macri. En ningún caso se produjo un crecimiento del empleo regular a continuación. Y por si fuera poco, la Organización Internacional del Trabajo tiene hecho un estudio sobre 63 países que hicieron, de distintos tipos, países subdesarrollados, países medio desarrollo y países desarrollados. Todos los países que hicieron reformas regresivas a sus legislaciones, siempre con el argumento de generar empleo. Y según este estudio de la OIT, que ya tiene sus años, desde el 2015, en ningún caso, es decir, no hubo algún caso que sí funcionó, en ningún caso hubo ni mejora del empleo, ni mejora de la productividad, ni mejora de la economía. Lo que claramente evidencia que estas son excusas más que razones. De ahí que hay que buscar las razones en lo que no se dice. Y ahí tenés, se reduce la indemnización por despido, se subsidia la indemnización por despido, se reducen los costos salariales, se reduce la extensión de la jornada al eliminarse prácticamente las horas extras. Al reducir costos, lo único que queda, digamos, materialmente concretado en esta reforma es una transferencia de ingresos, o sea, menos costo laboral, mayor ganancia para los sectores empresarios. Este es el único, porque además, por esto que decimos de la experiencia histórica o la experiencia internacional fuera insuficiente, es claro que a este gobierno no le importa el empleo, porque si no, no hubiera hecho una reducción generalizada de salarios, con pérdida del poder adquisitivo y eso impacta en la producción, y una apertura indiscriminada a las importaciones que también implica pérdida de puestos de trabajo. El empleo está siendo atacado no por la legislación laboral, sino por las medidas económicas del gobierno. Entonces, esto claramente se ve que es
un argumento, una excusa para encubrir este verdadero motivo, que es una transferencia de ingresos, como todas las reformas anteriores, la de la dictadura en adelante, todas ellas implicaron siempre una transferencia de ingresos de la clase trabajadora a los sectores patronales. No hay cobertura para las apps ni para los Uber, pero sí crece el deslinde de responsabilidades sobre los que se llaman trabajadores independientes o autónomos. Y se lo vende, otra de las formas de venderlo es la disponibilidad, la libre disponibilidad del tiempo de los trabajadores. Vos ahora no tenés que cumplir un horario, sino que trabajás lo que querés, cobrás lo que querés, ¿no? Como que hay varias cosas que empiezan a ser dinámicos, el salario, el tiempo, y parecen como llamativos y benignos, pero me parece que lo que encubren justamente tiene que ver con esto, ¿no? Con la ausencia de protección laboral. Sí, hay una tendencia que no se concreta únicamente en esta reforma, pero acá se evidencia mucho, a una apuesta a una nueva concepción de la realidad laboral, especialmente de los jóvenes, planteándoles que la flexibilidad de horarios es en su beneficio, que se administran solos, que son sus propios jefes, cosa que también es ficticio, no es real, y toda esta apuesta a esa independencia, que también está muy estimulada incluso desde las publicidades, tiene que ver mucho con esta idea del emprendedurismo, y todos estos argumentos han alimentado incluso a algunos sectores de la falsa creencia de que realmente pueden progresar solos y por sí mismos. Y ahora lo que se está viendo, por ejemplo, con las plataformas, es que el desangre de los puestos de trabajo formales, que se va a profundizar seguramente, genera mayor competencia dentro de las plataformas, y hoy las plataformas tampoco dan para vivir. Es decir, que esta supuesta, digamos, camino del éxito que sería esa vida independiente tampoco es real. Y realmente es una especie de zanahoria para que a muchos jóvenes crean que están haciendo algo por sí mismos, y en realidad lo único que están haciendo es aceptando su precariedad. Esta idea ficticia también entra en juego, y pensaba por lo que decías de esta idea de progreso individual, lleva a una falsa idea de que individualmente uno puede pautar sus condiciones de trabajo. La falsa creencia de que se puede sentar a negociar de igual a igual un trabajador o un empleador, que un poco alimentada por esta imagen de individualista, echa por tierra lo que conocemos de la historia. Todo el siglo XIX las relaciones laborales se manejaban de esa manera, y fue el siglo de la sobreexplotación máxima, en la cual las jornadas eran de 14 horas, los salarios eran insignificantes, no había protecciones de accidentes, no había licencia por enfermedad, no había nada. En esa realidad se negociaba de igual a igual. Mejor dicho, se negociaba individualmente, nunca fue de igual a igual. El poder está del lado de aquel que no tiene la mayor demanda o necesidad vital de tener un salario. Cuando un empleador, porque un trabajador le hace una exigencia que no quiere aceptar, no lo contrata, solamente pierde, si fuera el caso de que no cubra el puesto, la posibilidad de ganar su plusvalía del día. El trabajador del siglo XIX, cuando no contrataba, bajo esas condiciones prácticamente extorsivas y aceptando todo lo que le impusieran, era un día que no comía. Es decir, la diferencia de lo que se pone en juego, de los valores que pone en juego el empleador, parte de lo que pierde de ganar, y el trabajador, su vida, ha dado lugar, mejor dicho, a que se dieran las condiciones de sobreexplotación del siglo XIX que provocaron la reacción del movimiento obrero, y a partir de eso el derecho al trabajo. El derecho al trabajo no es el producto de una elaboración académica, no nos hemos sentado en los escritorios a ver qué tan bien se hace, sino que ha sido la respuesta justamente a esa debilidad negocial. El trabajador no está en condiciones de imponer nada al empleador. Y cualquiera que haya trabajado alguna vez en la vida en cualquier empleo sabe que fue a aceptar las condiciones impuestas, que no pudo sentarse a decir qué salario quería cobrar, qué horario quería hacer, sino que le dijeron esto es así, 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 ¿te gusta, sí o no? Y es lo único que se pudo decir. Es decir, que no hay libertad, no hay poder negocial como para sentarse a decir cuándo me voy a tomar las vacaciones, si acepto o no quedarme 12 horas un día para compensar otro día. Todo eso es una gran ficción. Ponerlo
en el lugar de la negociación individual es realmente una hipocresía por parte de los legisladores, porque se sabe que esa negociación individual solamente es un dictado autoritario del empleador, bueno o malo. ¿Por qué digo que bueno o malo? Porque el empleador va a hacer lo que le convenga. Y si tiene el poder de decirle, te tenés que quedar porque te necesito, ese trabajador no va a poder decir, no, no quiero. Va a tener que aceptar, porque si no pone en riesgo la continuidad de su empleo. Es decir, que no tiene verdadera libertad para negociar. ¿Qué aspectos nuevos trae la reforma en este sentido? Vos hoy adelantabas un poco en relación a lo indemnizatorio, que es un gran tema profundo de la reforma laboral. ¿Qué modificación clave ataca justamente este derecho conquistado, como vos bien decías, en relación a los efectos de un despido en los trabajadores? Bueno, hay tres aspectos que considerar. Uno, se reduce el monto de la indemnización por despido. Simplemente se eliminan algunos rubros para que la cuenta, aclaro, la indemnización por despido es una fórmula matemática, pero si se van eliminando rubros, el resultado va a ser más chico. Este es el primer aspecto. Es más barato despedir a partir de esta ley. No mucho más barato, pero más barato. Pero el segundo aspecto es que las empresas pequeñas y medianas tienen la posibilidad de pagar en 12 cuotas las indemnizaciones, con un sistema de financiación absolutamente barato, si se quiere, en costo de intereses, de modo que el trabajador no se hace de toda la indemnización junta, sino que el empleador puede cuotificarla, puede hasta 12 cuotas. Empresas grandes que ni siquiera tienen un problema financiero, igual la pueden pagar en 6 cuotas. Esto es otro aspecto. Y el tercero es que se ha creado un fondo de asistencia laboral que le permite a los empleadores utilizar ese fondo para pagar las indemnizaciones. Es una cuenta individual de los empleadores que se acumula, viene a sustituir el fracasado fondo de cese que del 2024 de este mismo gobierno, que no lo quiso nadie, ningún empleador lo quiso, y ahora se impone, en ese momento era voluntario y con un aporte adicional, ahora se impone y gratis. Ahora explico por qué lo de gratis. Ese fondo de cese se va a formar con un aporte que hagan los empleadores, que al mismo tiempo, ese mismo porcentaje, se reduce su obligación de aportes jubilatorios. Es decir, la misma cantidad de lo que tienen que aportar al Fondo de Asistencia Laboral, dejan de aportarlo al sistema previsional. Con lo que se hacen dos cosas. Primero, los recursos que antes eran del sistema previsional siempre se los consideró recursos públicos, no son iguales a los impuestos, pero son recursos públicos. Por lo tanto, estos recursos que ahora dejan de ser públicos para ir a una cuenta individual de cada empresario, de cada empleador, se convierten en un subsidio estatal. Esta gente que dice ser libertaria y rechazar la financiación estatal ahora son subsidiados. Casi se podría decir la misma acusación que se hacía a aquellas personas que cobraban del Estado sin trabajar. Vendrían a ser los nuevos planeros de este gobierno que vienen a tener un subsidio estatal para pagar sus indemnizaciones por despido. ¿Eso qué hace? Las abarata. Las abarata al punto tal que puede ser que a un empleador le resulte gratis despedir. ¿Por qué? Porque ya tiene el subsidio ahí acumulado. Pero el segundo aspecto es el previsional. Toda esta plata, que antes iba al sistema jubilatorio, ya no va más. Y el sistema previsional, que está en crisis, que paga jubilaciones muy magras, que tenemos los reclamos permanentes todos los miércoles en las calles y muchas manifestaciones también en distintos ámbitos, reclamando las mejoras de los saberes jubilatorios, pero a ese fondo para pagar las jubilaciones se le quita lo que ahora se le da como subsidio a los empresarios. Claramente ahí hay un segundo efecto. Yo no creo que en la inocencia de estas reformas, que tiene que ver con la idea de destruir el sistema jubilatorio de paso, ¿no? Pero esto es un subsidio, esto es una forma de subsidiarlo, porque como dije, un empleador para aportar al fondo no pone un peso más. Pone lo mismo que pagaba para ANSES, una parte de eso, ahora lo paga. Es decir, lo paga este fondo de asistencia, así que le sale exactamente lo mismo que antes. No tiene que poner un peso encima. Y que cada vez más se ve que la gente tiene que trabajar más y más horas y esta ley lo profundiza. Esta ley yo creo que tiene un sesgo ideológico muy claro.
Yo lo llamo eso clasismo, es una palabra que se usa poco últimamente, pero que hay que reivindicar porque las personas que hacen esta ley piensan que los obreros no merecen tiempo libre. Así de sencillo. El mismo ministro, el hoy ministro, secretario de Trabajo, cuando fue asesor de la Unión Industrial Argentina, a hablar de la reducción, del proyecto de reducción de jornada, por allá por el 2023, decía, bueno, supongamos que trabajan menos. ¿Para qué? ¿Para hacer qué? Estas preguntas están grabadas y se han visto en muchos videos y muestran claramente que para este tipo de personas, que obviamente no son trabajadores, el tiempo del trabajador solamente sirve para trabajar. A lo sumo para descansar y reponer energías, ¿no? Pero no tiene tiempo libre, porque ¿para qué lo necesita? ¿Para hacer qué? Su tiempo, su única función social es trabajar. Es decir, que ahí hay una visión clasista. Están pensando en aquellos sujetos, hombres y mujeres, que les toca ese rol social, mientras a mí no me toca, ¿no? Es decir, que ahí hay un claro desprecio por la libertad del trabajador. Y esto es muy grave porque se ve tanto en la jornada como el tema de la distribución de vacaciones, que pareciera que es de absoluta disponibilidad. Vos decías recién que muchos trabajadores están necesitando más de un empleo para suplementar sus magros salarios y esta flexibilidad de la jornada diaria, la jornada laboral diaria, le impide tener un segundo empleo. Pero también esto ataca particularmente a las mujeres, porque hoy por hoy, más allá de que podamos criticar esta realidad, tenemos que reconocer que el cuidado está a cargo de las mujeres, mayormente hogares monoparentales o en hogares que no son monoparentales, igual el cuidado está a cargo de las mujeres. ¿Qué ocurre si una mujer necesita atender a sus hijos o quizás sus padres mayores o alguien con discapacidad en la familia y le plantean, bueno, tenés que quedarte 4 horas más y por ahí tiene que retirar a los hijos del colegio, tiene que dar medicamentos o lo que sea? ¿Cómo lo hace? Y si le dicen de entrada, antes de empezar, bueno, si querés entrar a trabajar acá tenés que tener tiempo disponible porque por ahí algún día te vamos a dejar 10 horas, 12 horas, lo que sea, y tenés que aceptarlo, esta persona entonces no puede aceptar ese tipo de trabajo. De modo que a las mujeres les afecta particularmente en la distribución del tiempo de vida y en sus oportunidades de trabajo. Es decir, que esta reforma en eso, por ejemplo, también atrasa mucho, ¿no? Porque no da ningún paso en dirección a avanzar, a reducir la brecha en oportunidades de trabajo, la brecha salarial, al contrario, la va a profundizar. También se la ha denominado como esclavista, por las condiciones a las que lleva eso, en el tiempo libre, en el salario, en los despidos, ¿no? Como retroceder a un carácter individual. Entonces creo que también hace algunos puntos que ponen en discusión esto de lo colectivo, ¿no? Cuánto hay de la posibilidad de unir y cuánto hay de los ataques específicamente para que eso no ocurra, ¿no? O sea, los ataques a la esfera colectiva del trabajo. Sí, ahí hay un claro ensañamiento porque evidentemente los gestores de esta reforma han entendido que la misma no iba a poder instrumentarse más allá de la ley. Por supuesto que con la compra de voluntades mediante se logró, pero instrumentarse en su aplicación concreta sin resistencia. Y por eso atacaron muy especialmente a la herramienta principal de resistencia que tiene la clase trabajadora, que es la huelga. A la huelga la han limitado a niveles que se podría decirse la desconocen como tal. Por un lado, una corta lista que existía ya en una ley previa de actividades esenciales en las cuales debiera garantizarse las llamadas guardias mínimas, se convirtió en una enorme lista donde entra cualquier tipo de actividad. Ahora voy a explicar por qué tiene que haber guardias mínimas en alguna actividad.
Y además en esa enorme lista se dispuso que el 75% del personal no puede hacer huelga, es lo mismo que nada. ¿Cuál era el criterio previo? Y el criterio que tiene la Organización Internacional del Trabajo, y muchos elogian por lo ajustado de esto. El derecho de huelga es un derecho fundamental, un derecho humano, pero también están los derechos a la vida y a la seguridad de las personas, de modo que cuando se pone en peligro la vida, la salud o la seguridad de las personas, los servicios que pudieran generar riesgos sobre estos valores sociales deben tener guardias mínimas. Por ejemplo, la guardia de urgencia de un hospital, por poner el ejemplo. Los operadores de tráfico aéreo, porque los aviones si no chocarían en el aire. O el suministro de agua, de electricidad y de gas. Estos son la lista corta que había hasta ahora. Pero ahora se introdujo el comercio. ¿En qué afecta la vida, la seguridad o todos estos valores de la población? El comercio internacional menos, porque si uno dice, bueno, el comercio de alimentos en una ciudad es importante, bueno, el comercio internacional seguro que no. Y un montón de actividades, la educación. La única finalidad que tiene esta reforma es maniatar a la clase trabajadora, impidiéndole hacer paro para que no pueda expresar su disconformidad con estas reformas y con su aplicación concreta. Además de toda esta lista grandota, hay una segunda lista que se llaman actividades de importancia trascendental, en la cual se debe garantizar el 50% de los servicios. Entre las dos prácticamente abarcan todo. Y entonces es lo mismo que decir la huelga no existe o casi no existe. Esta es una de las grandes reformas que ataca al sistema. La otra tiene que ver con el control de las asambleas. Ahora, para hacer una asamblea hay que pedirle permiso al empleador. Justo la asamblea, que es la respuesta a un conflicto con el empleador, pero hay que pedir permiso. Resulta ser que queremos reclamarle algo al empleador, él lo sabe, le pedimos permiso y nos dice no. Y obviamente la asamblea no se hace. No solamente no se puede hacer dentro del establecimiento, sino, si es durante la jornada, tampoco fuera. Es decir, que el empleador tiene una potestad de decisión sobre lo que hacen los trabajadores cuando están fuera del establecimiento patronal. Y además, para que no queden dudas de que estos comportamientos tienen que ser reducidos al mínimo, se les descuentan las horas se les descuenta del jornal las horas que hayan ocupado en la asamblea, cosa que tradicionalmente no se hacía. Al mismo tiempo, los delegados también se les restringe, tienen que trabajar la mayor parte del tiempo y tienen hasta 10 horas, creo que, si no me equivoco, 10 horas semanales para hacer sus trabajos como delegados. Es decir, no más de 10 horas, porque si no están incumpliendo con su deber de trabajo. Todos estos muestran que lo que quieren es maniatar al movimiento obrero. Pero por último, el otro aspecto importante también es la negociación colectiva. La negociación colectiva, hasta hoy, tiene distintos niveles. En una misma actividad, por ejemplo, puede haber un convenio nacional que no excluye la posibilidad de un convenio de ámbito territorial más chico, puede ser un convenio para una empresa. Por ejemplo, el Sindicato de Empleados de Comercio tiene un convenio para todo el país. Pero los grandes comercios pueden hacer un convenio diferente, un convenio en el cual mejoren al convenio general. Grandes empresas de comercializadoras como los hipermercados podrían hacer convenios diferentes. Lo mismo podría pasar en la actividad hotelera y gastronómica. Hay distintos niveles de hoteles y bueno, un convenio general y convenios para los hoteles que tienen mejores ingresos con mejores salarios para los trabajadores. Esta era la estructura. Convenios piso y la posibilidad de negociar convenios más pequeños que superen el nivel de protección de ese convenio general. Ahora se invirtió esta regla. Al invertir la regla, lo que prevalece es el convenio de menor ámbito de aplicación territorial. Por ejemplo, voy a poner un ejemplo que usaba en una charla hace poquitos días. Hay un convenio para los trabajadores municipales. Es decir, todos los trabajadores municipales tienen un convenio. ¿Qué impediría que un sindicato de una pequeña ciudad del interior del país fuera presionado por el municipio para hacer un convenio peor?
Bueno, si hace un convenio peor, ese prevalece. Ese va a ser más importante y va a desplazar la aplicación del convenio general. Eso significa que pueden cobrar salarios más bajos, tener jornadas peores, tener peores licencias, y todo eso es perfectamente válido. Dos aspectos tiene esto. Uno, el deterioro de los derechos, y otra, la fragmentación del movimiento obrero, porque ahora no va a importar si un sindicato hace una negociación a nivel nacional, sino el sindicato municipal de Bransen, el sindicato municipal de Pinto, el sindicato municipal de Montehermoso, y ellos van a ser los que negocian con su empleador, municipio, las condiciones de trabajo. ¿Qué condiciones de trabajo van a hacer? Se van a negociar. ¿Cuánto es el poder de esos sindicatos que tienen unos pocos afiliados? Realmente la negociación colectiva puede, por supuesto que esto no es inmediato, porque tiene que darse un proceso de negociación, puede llevar a una enorme fragmentación del movimiento obrero al mismo tiempo que debilitar o reducir los derechos de los trabajadores. Entonces la gran pregunta es, ¿cuál es el rol de los sindicatos en todo esto, me parece? Ahí tendríamos que hacer una diferencia entre cuál es el rol que deberían tener los sindicatos y cuál es el rol que asume la conducción actual de los sindicatos. Siempre me gusta diferenciar entre el sindicato como institución y los dirigentes, la dirigencia sindical, la cual sí puede ser acusada de ser cómplice porque no hizo una fuerte resistencia a esta reforma laboral, al contrario, simplemente rescató de ese proyecto original dos aspectos que tienen que ver con la economía de los propios sindicatos, que es lo de los aportes de las obras sociales, que se van a reducir y no se redujeron, y también las llamadas contribuciones solidarias que tienen que pagar las personas no afiliadas por beneficiarse del convenio colectivo. Estas contribuciones solidarias se iban a derogar y no se derogaron, de modo que obtuvo en la negociación esta conducción sindical ventajas, pero no opusieron resistencia a nada más. Después se dijo, en algún lugar se dice que la CGT interpuso un amparo en contra de esta reforma. Lo que hay que aclarar es que el amparo es solamente con un aspecto muy puntual que tiene que ver con la justicia del trabajo de la Ciudad de Buenos Aires. Ese es el amparo de la CGT, no hay otro en contra del resto de la legislación. De modo que han consentido hasta ahora lo que es esta reforma. Como vos decís, hay sectores de resistencia dentro del sindicalismo, por eso es que reivindico la herramienta sindicato, ¿no? Lamentablemente, en nuestro sindicalismo ha ganado espacio lo que se conoce como la burocracia sindical. La burocratización consiste en eso. Son sectores que se enquistan en cualquier estructura de poder y lo único que hacen es reproducir el poder para sí mismos. Bueno, las conducciones sindicales, muchas de ellas están allí en ese tren y por eso tenemos dirigentes sindicales que están hace décadas ejerciendo una secretaría general. Y esta realidad es la que después se refleja en las negociaciones de cúpulas, ¿no? Esto de sacar estos dos aspectos que le eran económicamente inconvenientes a los sindicatos, se sacó en la negociación de cúpulas, ¿no? Es decir, el gobierno con la CGT y los trabajadores mirábamos desde afuera todo lo que estaba pasando. Ahora, por otro lado, esas burocracias también tienen cuestionamientos internos. Gran parte de los sectores industriales que se están viendo más avasallados que otros en este industricidio que hace el gobierno, están dando lugar a nuevas militancias sindicales, nuevos activismos, nuevos reclamos, gente que toma fábricas. Estos sectores, por lo general muy mal vistos por las burocracias sindicales, y ya denunciados hace muchos años por Rodolfo Walsh en una página memorable del libro ¿Quién mató a Rosendo?, que dice qué es el bandorismo y cuenta la alianza de la burocracia sindical con el poder político, en ese entonces de la dictadura. Esas resistencias son las que dan la expectativa o la esperanza de que se pueda instrumentar algo
que pueda ponerle un freno a este avasallamiento de los derechos de los trabajadores, o que por lo menos digamos, lo intente, le haga resistencia, que esto no sea simplemente un avance que pareciera, salvo por expresiones hasta ahora no muy, no quiero decir no muy importantes, no muy numerosas, pareciera que avanza sin límite. Y el problema es que esto no termina acá. Ya se habla de una reforma previsional, es decir, que vienen por más. Entonces hay que tener la fuerza necesaria como para resistir la implementación de esta reforma y resistir los nuevos proyectos. Y para eso, por ahí, lo que se está hablando y se está reclamando mucho, que es coordinar las luchas. Pongo un ejemplo. Nosotros hoy estamos de paro. Yo soy docente universitario, yo también. Estamos de paro en la universidad y tenemos que juntar las luchas. El paro universitario, lo que pasa en FATE, el Garrahan, todas estas cosas tienen que ser parte de una resistencia colectiva, porque es la única forma. Así como vos decías bien, la resistencia obrera comenzó de a poco y fue justamente su masificación la que impuso las reformas laborales, la que impuso el derecho al trabajo. Bueno, eso hay que volver a recorrer ese camino de crecimiento de la resistencia y de la defensa de los derechos de la clase trabajadora, me parece a mí. Volviendo a pensar un poco de qué se trata esta reforma, qué tiene en común, ¿no?, con los ataques a la universidad pública, que por eso estamos de paro, porque no se aplican las leyes que sí han sido votadas también y que han sido refrendadas varias veces, como la ley de financiamiento universitario. Entonces creo que lo que tiene en común es los ataques a las grandes mayorías sin discriminar inclusive entre quienes quieren, sino haciendo esa brecha de trabajadores de un lado, trabajadores, trabajadoras, jubilados, estudiantes, personas con discapacidad, y del otro lado los grandes ganadores del momento. ¿Qué herramientas uno puede dar? Me parece que la resistencia en esos términos es una buena salida. Sí, la idea de salvación individual, que por supuesto es la propiciada por este discurso de la derecha, claramente es una falacia, no tiene atisbo de posibilidad, incluso tiene adeptos incluso entre los estudiantes. Vos lo mencionabas hace un rato, que muchos piensan, bueno, especialmente estudiantes de derecho, piensan, no, pero yo me salvo de alguna forma porque tengo familia que me puede ubicar en un estudio jurídico o algo así. Y lo cierto es que en realidad eso no es ni salvarse, eso es simplemente dar manotazos de ahogado, porque en una sociedad en la cual, a la que parece que quieren encaminarnos, la enorme masa de la población va a estar empobrecida, no va a haber ni siquiera a quién ofrecer servicios profesionales, no va a haber oportunidades de desarrollar un comercio, no va a haber muchas oportunidades que fantasiosamente algunos creen que van a poder tener a pesar de que avanza este proceso de destrucción social. De modo que no hay una verdadera alternativa en la solución individual. Si no pensamos solidariamente, si no pensamos además en que las conquistas que hubo, todas, porque si nos quedamos en los derechos sociales, claramente es un ejemplo fabuloso, pero también han sido luchas populares, con las revoluciones burguesas en su momento, las declaraciones de independencia de las colonias españolas en América, todas han sido la suma de voluntades la que han logrado imponer estos cambios en beneficio de la población. De modo que no hay una forma a través del individualismo que nos lleve a mejorar la condición social. Y esto es algo que necesita ser dicho, recontradicho e insistido. Tenemos que explorar el camino de lo colectivo. Parte de lo que desde el seminario muchas veces conversamos, en el seminario de Derechos en Disputa, es abrir los espacios para el diálogo y la organización también. Así que ojalá sea una contribución más. Te agradezco mucho que hayas venido. Gracias, espero que haya sido suficientemente claro. Muchas gracias.